Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de una persona que quiere estudiar para ser rabino siendo ya grande, si eso es factible, es conveniente. Vamos a ver una pregunta que he recibido y después la respuesta. Me ha escrito Vito: Shalom Rabino, Aarón, usted me inspira mucho respeto y admiración, a tal punto que he llegado a soñar y pensar en estudiar para ser un rabino. ¿Se imagina a mis 43 años empezar semejante emprendimiento? Me gustan mucho sus vídeos, sobre todo el amor y respeto que usted tiene por todas las personas. Un gran abrazo, que el Eterno bendiga siempre a Israel. Así me ha escrito Vito. Y para responder vamos a ir por partes, porque la pregunta está compuesta de varias subpreguntas. Para tratar a las personas como lo hago yo, por ejemplo, a mí me llevó mucho tiempo entender cuál es la idea de los sabios, porque uno escucha ideologías por aquí y por allá y unas ideologías discrepan con las otras, y uno piensa, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la auténtica? ¿Qué piensan en realidad los sabios? ¿Cómo se debe actuar? Y me llevé sorpresas, porque, por ejemplo, cómo relacionarse con personas de otras religiones. Se puede llegar a pensar, hay que rechazar, todo es idolatría, hay que mantenerse firme en la fe y rechazar todo lo demás, aislar a esa gente, no responderles, son idólatras. Uno puede pensar así, pero la sorpresa mía fue grande, porque los sabios no piensan eso. Los sabios piensan que hay que respetar a todas las personas. Incluso hay un sabio que se llama Moshe Isserlich, vivió en la época de Rabbi Yosef Karo, después de la Inquisición española, vivieron esos sabios. El Rabbi Yosef Karo compuso el código legal para la comunidad sefaradí, es decir, los judíos que estaban en Oriente y en España, en Italia, en esos lugares. Y el Rabbi Moshe Isserlich completó poniendo las costumbres de los hijos de Israel que estaban en las zonas como Rusia, como Polonia, como Hungría, que esos se denominan Ashkenazim, de Ashkenaz. Ashkenaz era el nombre que tenía el imperio de Alemania en el pasado. Recibió ese nombre toda la comunidad grande que había de los hijos de Israel que emigraron a esos países. Los de Oriente se denominan Sefaradim. El Rabbi Yosef Karo escribió las leyes de acuerdo a las costumbres de la comunidad sefaradí, y el Rabbi Moshe Isserlich escribió las leyes de acuerdo a las costumbres de la comunidad ashkenazí, y todo en un mismo libro. No fueron dos libros separados. Primero el Rabbi Moshe Isserlich escribió un libro por separado, pero no sabía que ya el Rabbi Yosef Karo había escrito un libro. Cuando se enteró, dijo, no puede haber dos códigos legales. El mío lo entierro y voy a escribir comentarios en el libro de él para que quede un solo código legal. Y hasta el día de hoy está escrito la ley, según Rabbi Yosef Karo, para la comunidad sefaradí, y está escrito abajo, en letra más pequeña, dice corrección para la comunidad ashkenazí, y lo que escribió el sabio Ramá, que a veces las costumbres son diferentes, y hizo acotaciones. O sea que vemos el gran respeto que había, cómo se respetaba. No que haya dos libros, que haya uno, completarse. Esos dos sabios nos abrieron las puertas también para entender cómo relacionarse con las demás personas. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre judaísmo y cristianismo. ¿Por qué? Porque las creencias son diferentes. Pero ¿qué dijo el Rabbi Moshe Isserlich? Él escribió en el capítulo 556 del Código Legal, y en el libro Tur, que es el libro que había previo al Código Legal, él hizo un comentario que llamó Darkei Moshe también. Ahí escribió que relacionarse con los demás pueblos, incluso menciona específicamente las personas cristianas, hay que saber de que nosotros tratamos comercialmente con todas esas personas, hay que llevarse bien y hay que respetar. Nosotros tenemos nuestra fe, nuestra creencia,
Ellos tienen otra creencia, pero eso no significa que hay que ir a desafiarlos, a odiarlos. No, estamos trabajando juntos, comerciamos juntos, hay que respetarse. Incluso llegó a esto, algo increíble, esto es realmente increíble, la sutilidad que tuvo el Rabí Moshe Isserlich. Dijo, ¿y qué ocurre si viene una persona que es cristiana y quiere jurar en el libro de ellos, del Nuevo Testamento? No importa si le acepta el juramento, porque ellos lo que mencionan, algo más, además de Dios, que existe otra entidad, la intención de ellos es referirse a Dios. O sea que hay que aceptar también el juramento de ellos. Es increíble cuánto respeto, es que hay que actuar con respeto. Y muchísimas leyes escribieron Rabbi Yosef Karo y el Rabí Moshe Isserlich, que ellos fueron los que escribieron el compendio legal, los que resumieron todo lo que habían dicho los sabios de toda la historia. Ellos escribieron leyes de conducta entre una persona y la otra, aunque difieran en las creencias, en sus filosofías y en todo. Y explicó que no se puede engañar de ninguna manera, y todas esas cosas, ambos sabios lo explicaron. O sea que el respeto es fundamental. Y yo lo fui aprendiendo con los años. Yo no soy el mismo que era hace 5 años atrás. He cambiado muchísimo, porque he progresado. Me he interiorizado más en lo que piensan las personas, en lo que piensan los sabios. He ido cultivando más mis conocimientos y también he ido haciendo introspecciones, reflexionando. Y ahora llegué a un momento en que para mí no hay diferencias en las personas. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos y no es que tengo que hacer un esfuerzo para decir si voy a tratar a la misma persona igual. No tengo que hacer ningún esfuerzo porque para mí ya es algo natural. Pero lo he trabajado. He aprendido, he investigado y así he llegado a lo que puedo hacer ahora, cómo puedo desarrollarme ahora naturalmente, porque por todo el trabajo que he hecho hasta hoy y que lo sigo haciendo, investigando mucho las palabras de los sabios y las conductas de las personas, y así llegamos a esto. Por eso las palabras de Vito, agradezco que me reconoce, como que le inspiré algo a querer estudiar también para ser rabino. Y aquí va a haber una sorpresa, porque dice a mis 43 años, y la sorpresa es que yo he rendido mi examen rabínico después de los 40 años. He estudiado antes, pero cuando rendí el examen era pasado los 40 años. Y después tuve otros reconocimientos de otras entidades que también avalaron el examen. Tuve aprobaciones de diferentes lugares, pero cuando rendí el primer examen rabínico fue después de los 40 años. O sea que no hay que tomar en cuenta eso de la edad, porque no es un impedimento. Si uno está preparado para ser rabino emocionalmente y mentalmente y tiene la capacidad, la edad no es un impedimento. Rabbi Akiva empezó a los 40 años también a estudiar. Antes de los 40 años, él no era iletrado. Empezó a estudiar y se convirtió en un gran maestro, tenía 24.000 alumnos, es el maestro más famoso del Talmud prácticamente. O sea que la edad no es un impedimento. Solo hace falta proponérselo, y dónde se puede llegar, eso depende de uno, depende de la capacidad que el Eterno le dé. Depende de la ayuda que el Eterno le dé para llegar a conseguir esos objetivos, pero están las posibilidades. No hay edad para esto, para empezar a estudiar, no hay edad. Moisés empezó a los 80 años. Cuando vino y habló con el faraón, que volvió, había huido porque lo perseguía el faraón anterior, cuando volvió, está escrito en el texto bíblico que tenía 80 años. O sea, cuando fue llamado por Dios en la zarza, tenía 80 años o estaba a punto de cumplirlos. 80 años es cuando empezó a estudiar y llegó a ser el líder de todo Israel, a hablar con Dios directamente, a recibir la Torah para entregarla a todos a los 80 años. O sea que no hay edad. Quien quiere estudiar tiene las puertas abiertas, solo hace falta proponérselo y empezar a estudiar, empezar a investigar cómo tratar con la gente, que eso es un punto fundamental. Está escrito
Derech Eretz Kadma la Torah, que significa la ética y la moral está antes que la Torah. Ser buena persona, educada, eso está antes que la Torah. Primero hay que prepararse, ser una persona educada, correcta, y ahí puede recibir los estudios de la Torah. Así está escrito en el libro Tanat Be'Eliao, y lo deduce del versículo que el Eterno puso un sable para resguardar el árbol de la vida. De ahí deduce que el camino de la buena conducta está antes que la Torah, porque el árbol de la vida es la Torah, representa la Torah, y ese camino era el camino de la tierra, lo que las personas deben expresar en sus conductas, cómo comportarse, cómo conducirse con educación y respeto hacia los demás. O sea, tener buena educación, prepararse bien en esto, cómo dialogar con las demás personas, cómo expresarse, cómo entender a las demás personas, y entonces prepararse para rendir el examen rabínico, y se lo puede rendir a cualquier edad, no hay aquí límites de edad para empezar, es algo que está más allá de la edad, eso es un tema irrelevante prácticamente para quien quiere ser un rabino, un líder comunitario. Hasta aquí este vídeo, deseo un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.